Hola, muy buen día a todas y todos. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Es una persona a la cual admiro mucho, es psicóloga y está aquí para hablarnos un poco acerca de su carrera y de algunas cosas específicas que tienen que ver con ella. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias. Y pues me gustaría empezando por que nos contaras un poco acerca de tu carrera. La psicología es una carrera muy interesante y es muy compleja. Realmente son años de mucho estudio, de muchas lecturas. Es una disciplina, una ciencia muy, muy amplia, donde hay diferentes ramas. Está la laboral, la clínica, la educacional, está también la social. Cada uno de nosotros como psicólogos nos desarrollamos en cada ámbito con diferentes objetivos para entender al ser humano, no solamente como un individuo, sino como parte de una sociedad, y obviamente que tiene componentes individuales que son muy importantes y que impactan en la vida de los demás. Muy bien. Y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la importancia o la relevancia de la salud mental actualmente? La salud mental ahorita está cobrando mucha importancia después de la pandemia. Muchas personas empezaron a ver que realmente su salud mental está impactando mucho a nivel laboral, a nivel con sus amigos, sus relaciones, y pues empieza a tomar mucha importancia. Desafortunadamente después de la pandemia empiezan a haber muchos picos de ansiedad, depresión, empieza a aumentar el nivel de suicidio en México. Entonces realmente ahorita el compartir información sobre salud mental, el saber que la salud mental es algo que impide en ocasiones o que nos ayuda a relacionarnos, a movernos a través del trabajo, a cómo somos con nuestras relaciones, realmente es muy importante y empieza a tomar mucha relevancia después de la pandemia. Eh, Creo que la salud mental ahorita mm, es un tema que necesita ser más platicado sin tanto tabú, y también el que podamos empezar a verlo como una necesidad actual y que necesitamos todos empezar a platicar sobre eso y empezar a hablarlo un poquito más para evitar que pues muchas personas empiecen a tener picos de ansiedad y que no lo sepan, por ejemplo. Ok, muy bien. Y por ejemplo, eh, efectivamente, como bien comentas, aún existe cierto tabú en el tema de la salud mental. Obviamente, creo que con estas nuevas generaciones, pues el tema se ha abierto más, eh, pero pues sigue habiendo como que ciertas barreras que nos impiden a lo mejor tomar o dar ese primer paso para poder tomar terapia, para poder decidir pedir ayuda o identificar que realmente como que la situación ya no está tanto en nuestro poder y que necesitamos ayuda. Y obviamente pues dentro del contexto familiar, de nuestros amigos, podemos tener algún consejo, algún apoyo, pero pues obviamente no es lo mismo a que el apoyo venga un profesional de la salud, como es un psicólogo o un psiquiatra en algunas ocasiones. Eh, ¿Cuál dirías tú o qué tips podrías darnos para, digamos, animarnos a tomar ese primer paso? Mm, lo primero es, mm, creo que mucho de ese tabú viene desde la desinformación, porque en muchas ocasiones pensamos que ir al psiquiatra, ir al psicólogo es una situación ya cuando nos sentimos desbordados. En realidad no, siempre hay que empezar a verlo desde antes para que no sea tan necesario como una intervención inmediata. A lo mejor el primer paso que yo les recomendaría es acercarse a esa información que afortunadamente está cobrando como pues mucha relevancia en redes sociales. Hay muchos psicólogos que están compartiendo contenido, muchos psicólogos que empiezan a dar justamente algunos tips, algunas estrategias que les pueden ayudar. A partir de eso, que se vayan familiarizando con qué es la terapia, qué significa ir a la terapia, qué significa estar con un psicólogo, qué pasa en la terapia, y a partir de eso pues empezar a tomar decisiones. Hay corrientes que a lo mejor con algunas personas no se sienten tan identificadas, hay algunos psicólogos con los que no nos sentimos tan identificados, pero podemos ir investigando y a partir de esa investigación se pueden ir tomando decisiones diferentes. También puede ser que a lo mejor empiecen con acercamiento a diferentes, por ejemplo, las facultades de psicología. Ahí siempre hay muchas conferencias, hay muchos webinars donde empiezan a compartir información sobre las terapias, y eso puede ayudar mucho para empezar a tomar el primer paso. Ok, y obviamente pues entendemos que el acceso una terapia psicológica, ya sea de manera presencial
o de manera virtual, pues es limitado. O sea, realmente es un privilegio poder tener pues este acceso, poder tomar terapia, ¿no? Hay personas que, pues, por diferentes circunstancias, ya sea tiempo, este, e inclusive recursos económicos, pues no tienen tanto este acceso, pero sí, pues pueden llegar a sentir esa necesidad de tener algún tipo de ayuda de algún profesional. En este tipo de casos, ¿cuál dirías, o bueno, qué nos recomendarías hacer? Hay diferentes líneas que son totalmente gratuitas, que son, por ejemplo, a Okay. nivel nacional está la línea de la vida, que es cuando estamos en una crisis muy fuerte, hablamos, inmediatamente contestan y empiezan a dar como una intervención en crisis. Eso puede ayudar mucho. También hay otras instituciones que ofrecen este tipo de líneas. Está la UAM, ahí tienen la línea también que es similar como el de la vida, y está la UNAM. Esos lugares son completamente gratuitos, llamas y empiezan a tener un seguimiento. Por ejemplo, en la de la OAM, ahí sí dan mucho seguimiento, pueden citar a lo mejor como me puedes llamar a esta hora, la siguiente semana, y te dan un tipo de seguimiento. También hay organizaciones no gubernamentales que ofrecen este tipo de servicios de manera gratuita, o pueden ir a algunas instituciones públicas o privadas, como por ejemplo está en la OAM, está el CESPI. El CESPI, sus consultas empiezan a partir de los 50 pesos. Entonces, cuando hay algún caso que es muy urgente, inmediatamente pueden asistir ahí y les dan un terapeuta de acuerdo a sus necesidades. Ok, muy bien. Pues hay varias personas que sí tienen este tipo de acceso a ya sea a tomar terapia de manera, digamos, particular o en estas instituciones que nos comentas, pero sigue existiendo como que un poco ese temor a tomar terapia. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacerlo y hay como que pues tal cual es como enfrentarte a ti mismo y a veces eso es un poco complicado y no, como que no nos animamos a la primera. ¿Qué tips nos podrías dar como para ir venciendo esos miedos, e irnos abriendo un poco más? Porque yo creo que lo que no se habla no existe y no se puede sanar. Entonces, es importante que podamos como que ya, una vez que se tomó la decisión, pues irlo haciendo como que funcional, digamos, o sea, que realmente estemos comprometidos a hacerlo, pero a veces existe pues este temor, estos miedos a soltar cosas, a abrirte de manera pues total con una persona, digamos, lo desconocida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Lo primero es entender que es un proceso. O sea, realmente en ningún caso y a nivel personal en la experiencia que he tenido, ninguna persona se abre completamente a la primera sesión. Es entender que ese proceso es paulatino y que cada vez que vayamos a una sesión a lo mejor podemos abrir un poquito más un tema y eso nos ayuda muchísimo. Otra cosa también es que realmente entender que la terapia es un lugar para nosotros y que los terapeutas no somos personas que ofrecemos juicios, no damos consejos a partir de nuestra experiencia. Es un lugar muy objetivo donde tenemos muchas estrategias, muchas técnicas. Obviamente cuando nosotros empezamos a estudiar la psicología es una, digamos que dentro de todo lo que estudiamos empezamos a ver a nivel conductual, a nivel cognitivo, tenemos tantas herramientas que te pueden ayudar. Entonces es entender que el psicólogo no es lo mismo que ir con un amigo, no vas a recibir un regaño, por ejemplo. A lo mejor también podemos empezar a ver, ahorita hay mucha información en YouTube, hay psicólogos que están impartiendo pues algunos videos que les pueden ayudar a entender qué es lo que es la terapia y también que entiendan a lo mejor que la terapia no es necesariamente un lugar donde se tienen que sentir forzados a hablar. O sea, realmente vamos con el paciente, lo vamos acompañando, no somos en muchas ocasiones directivos. Esto quiere decir que nosotros vemos, por ejemplo, un tema que sabemos que el paciente necesita abrir y le decimos, pero cuéntame de esto. En realidad no, vamos conforme el proceso del paciente. Entonces siempre respetando sus necesidades, también la manera en que se abre, porque eh, esa apertura en muchas ocasiones viene desde pues mucho trauma, muchas cosas que han pasado en toda la historia de una persona. Entonces cada uno de nosotros como psicólogos vamos entendiendo la historia, vamos como armando un rompecabezas, entonces se pueden sentir en completa libertad
Si hay cosas que no quieren abrir al principio, está bien no quererlas sanar al principio. Y no es que a lo mejor en muchas ocasiones las personas no quieran hacerlo, no pueden todavía. Entonces es irlo soltando poco a poquito, ir en su proceso, el no desesperarse, porque eso en muchas ocasiones pasa, que el paciente empieza a decir, es que yo no veo y han pasado 3 sesiones, ¿no? Y en realidad no, es un proceso muy complejo que involucra muchas cosas, entonces es poco a poquito, es entender que también eh, pues es el espacio de esa persona, ¿no? Y que esa persona lo va a ir tomando poco a poco, con sus procesos, con sus ritmos, con sus tiempos, y que el terapeuta tiene que respetar. Okay. Y hay, por ejemplo, situaciones específicas digamos, por ejemplo, eh, sea como una alerta roja para tomar terapia, o podemos ir, pues digamos, como que solo así, o sea, como parte de cuidar nuestra salud, nuestro bienestar, o hay situaciones específicas, o sea, no sé si hay Sí, nos puedes comentar algo. puede ser las dos. O sea, siempre es recomendable ir aunque no estemos en una situación desbordada, o sea, que no nos sintamos así súper mal o que tengamos ya algún pico, un cuadro depresivo, un episodio depresivo o ansioso inclusive. Pero sí depende mucho. O sea, si por ejemplo una persona ya se siente muy desbordada, es muy importante que lo tome y que tome acción de manera inmediata. Porque si no lo hacemos, entonces en muchas ocasiones los trastornos y las cuestiones de algunos problemas en salud mental empiezan como una espiral y nos van tomando como si fuera un tornado. Entonces, entre más tiempo dejemos, más nos va metiendo en ese trastorno, porque ya el cerebro deja de producir sustancias, muchas otras cosas. ¿Hay signos de alerta para tomar terapia? Sí. La primera, y yo creo que es una de las que más he podido ver en la experiencia con pacientes, es la ideación suicida. Esa sí eh, es un foco rojo que sí necesitamos intervenir de manera inmediata, porque eso significa que hay muchas cosas que pueden hacer que la persona pueda lastimarse, pueda tomar decisiones a partir de esa necesidad como de, por ejemplo, está justamente desde la ideación suicida. Entonces ahí sí tenemos que actuar de manera inmediata. Hay otras circunstancias, ahorita se está hablando mucho de la depresión y la ansiedad, pero hay algunos trastornos que no se ven, que son silenciosos. Por ejemplo, está la depresión silenciosa, así se llama, o la depresión sonriente, donde no se identifican los síntomas como depresivos, pero la persona empieza a meterse más y más y más, y eso es muy complicado y sobre todo muy complejo. Entonces tenemos que actuar de manera inmediata. También otra de las situaciones, y es como una regla general en la psicología, es ver en qué áreas te afecta. Si, por ejemplo, tú notas que una situación te está afectando a nivel laboral, con tus relaciones personales, a lo mejor por ejemplo, en cómo te desempeñas día con día, entonces ahí también pueden empezar a intervenir en una terapia psicológica. Ok, muy bien. Y bueno, hace rato hablabas justamente que a partir de la pandemia se detona mucho esta parte del cuidado o de procurar nuestra salud mental, que antes como que no se hablaba mucho. Y considero que también últimamente escuchamos mucho la palabra ansiedad, Ujú. como que ya es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, siento que todavía hay como que cierto, pues tabú también acerca del tema. O sea, hay personas que dicen es que hacer esta actividad o me da ansiedad o me genera ansiedad o es que ahorita no puedo porque tengo ansiedad. Y hay muchas otras personas que como que considero que invalidan la parte de la ansiedad. O sea, sobre todo puedo verlo en generaciones como más de personas más grandes que incluso lo toman como un signo de debilidad de personas. Es como, eh, no sé, se habla como, te digo, se empieza como a invisibilizar, no sé, la ansiedad no existe, es ponte a leer o ponte a hacer algo o actívate para que se te quite y ya. Eh, ¿qué podrías hablarnos acerca de este tema de la ansiedad, como para romper un poco este mito, este tabú, y que podamos empezar a hablar del tema, pero con un poco más de bases de conocimiento al respecto? Pues mira, muchas personas piensan que la ansiedad en sí es un trastorno, pero en realidad no.
La ansiedad es una respuesta normal de nuestro cuerpo ante sensaciones de peligro o donde sentimos que nuestra integridad física y psicológica está como comprometida. Es una reacción natural. A mí siempre me gusta decirle a mis pacientes que la ansiedad se empieza a desarrollar en nuestro cerebro cuando un tigre de dientes de sable venía atrás de nosotros y nuestro cuerpo empezó a decir, ah, necesito correr porque si no me van a comer. Pasa lo mismo aquí. Se vuelve un trastorno cuando las situaciones en realidad no son peligrosas. Por ejemplo, está la ansiedad social, que ya es un trastorno donde la interacción con otras personas se considera una situación peligrosa para nosotros. Ahí es cuando ya se vuelve un trastorno la ansiedad. Entonces necesitamos diferenciar entre esas dos. Por ejemplo, hay situaciones que nos causan ansiedad, una exposición, un examen, los resultados de un análisis, por ejemplo. Todas esas situaciones son normales, las reacciones de ansiedad. Se vuelven un trastorno cuando ya nos cuesta trabajo, por ejemplo, interactuar con las demás personas, el empezar a platicar de esa situación en específico. Eh, por ejemplo, también está la ansiedad que se llama agorafobia, que es estar en un espacio abierto. Hay muchas que se consideran ya trastornos y es cuando las situaciones en realidad no son peligrosas como tal. La ansiedad es muy importante empezarla a ver como una reacción normal y también como algo que no podemos controlar. Nuestro cerebro está compuesto por dos partes principales. La primera es como nuestro cerebro reptiliano y está la segunda parte donde es todo la parte cognitiva. La ansiedad se resguarda en nuestro cerebro reptiliano, no lo podemos controlar. Es por ejemplo lo que regula nuestro parpadeo. Esas son reacciones corporales, por ejemplo, como en la ansiedad se siente mucho como esa presión en el pecho, el que no pueden respirar bien, la palpitación del corazón muy elevada. Todo eso es algo que nosotros no podemos controlar si no se hace consciente. A eso que comentabas a lo mejor de que hay algunas personas que llegan a invalidar la situación de ansiedad, creo que es muy importante que empecemos a entender que la ansiedad no es como tal algo que nosotros